Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda clase del diplomado en Bitcoin. Pues seguimos hablando sobre qué es el dinero. Es importante comenzar sabiendo el concepto que es el dinero. Entonces, piensen un momento en algún billete de algún lempira o algún dólar que ustedes tengan a la mano y piensen en un billete de monopolio y piensen en cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un billete de una moneda que sea aceptada de curso legal y un billete de monopolio? O sea, ¿por qué el billete de monopolio tiene valor y el billete ¿por qué el billete emitido por algún gobierno tiene valor y por qué el billete de monopolio no tiene valor? A ver, es importante que este es como algo en lo que tenemos que tener pensado antes para poder comenzar en la clase, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, ya una vez viendo esto, vamos a estudiar la historia del dinero, o sea, y que lleguemos a diferenciar eso, por qué un billete emitido por el gobierno tiene valor y un billete de monopolio no tiene valor. Entonces, para llegar a entender eso, tenemos que entender cómo ha evolucionado las formas de producción que ha tenido la humanidad. O sea, en la prehistoria, si nos ponemos a pensar en la prehistoria, pues cuando los humanos comenzamos a agruparnos como sociedades, pues éramos sociedades recolectoras. Entonces, cuando éramos nómadas, éramos recolectores, eso significaba que simplemente recogíamos de las bayas o frutas que encontrábamos en el camino. O sea, nosotros aprendimos a identificar cuáles eran los frutos que eran comestibles y nosotros íbamos a ciertas regiones y consumíamos todos los frutos que eran comestibles. Una vez que se acababan, pues nos movíamos a otro lugar y por eso éramos sociedades nómadas. Lo que ocurrió más adelante es que aprendimos a cazar. Entonces, bueno, aprendimos a trabajar en grupo, en sociedad, y ya podíamos cazar animales más grandes. O sea, pónganse a pensar, un humano no puede cazar por sí solo a un mamut, pero ya trabajando en sociedad, pues sí éramos capaces de cazar un mamut. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que en esta etapa de la vida, y en esta etapa que éramos cazadores y comenzábamos a ser agricultores también, porque en la etapa de recolectores, pues recogíamos las bayas y los frutos que eran comestibles y cuando se acababan nos movíamos a otro lugar. Cuando nos convertimos en cazadores y agricultores, pues nos convertimos en sedentarios, ya no era necesario que nos estuviéramos moviendo de un lugar a otro, sino que cazábamos los animales que había cerca de este lugar en el que nos habíamos establecido, pero más importante era que cultivábamos nuestros frutos, nuestros vegetales, nuestros tubérculos. O sea, ya no dependíamos que las plantas por sí solas produjeran los frutos, sino que nosotros ya éramos capaces de cultivar estos frutos, ¿no? Entonces, en estos pequeños clanes no había necesidad de comercio aún porque cada clan era autosostenible, cada clan producía lo que iba a consumir. Pero en la medida que fuimos aprendiendo a cultivar más, más hortalizas, más vegetales, más tubérculos, o sea, se empezó a diversificar lo que nosotros podíamos cultivar, empezó a haber la necesidad de comercio. Entonces, lo que pasaba es que nos empezamos a especializar. Algunos empezaron a cultivar maíz,
otros empezaron a cultivar trigo y más allá de la agricultura surgió la ganadería. Hubo quienes, clanes que domesticaban ya ciertos animales como el ganado bovino, el ganado de ovejas, ¿no? Y esto ya nos daba la posibilidad de tener algunos otros productos. Ahora, esta especialización lo que producía era que, digamos, si mi clan, mi familia y yo nos especializábamos en trigo, pues solo cultivábamos trigo. Y esto lo que era beneficioso era porque podíamos tener una mayor eficacia y eficiencia en el cultivo del trigo. O sea, podíamos producir más trigo con menos recursos. Ese es uno de los beneficios de la especialización. Pero no teníamos maíz, no teníamos leche de cabra, no teníamos queso, no teníamos arroz. Entonces allí es donde surge el mercado. Y en la primera interacción del mercado fue el trueque. O sea, mi clan, mi familia se especializaba en trigo, entonces yo llevaba el trigo al mercado y lo intercambiaba una parte de mi trigo por maíz, otra parte de mi trigo por carne, otra parte de mi trigo por arroz, otra parte de mi trigo por lana y queso de oveja, digamos. Entonces, pues en una primera instancia, pues este mercado funcionaba bien, el mercado del trueque, pero rápidamente hubo problemas, porque ¿qué pasaba si yo quería carne de res y el que tenía carne de res me pedía demasiado trigo para intercambiar para darme de su carne de res? O si yo quería maíz, pero el de maíz me dice, no, ya intercambié trigo con alguien más o tengo suficiente trigo, no puedo intercambiar trigo. Entonces ahí empezó a haber un problema con el trueque. Entonces, como sociedad, como humanos, empezamos a idear cómo podemos hacer para poder tener una medida estándar, o sea, cuánto de trigo equivale a cuánto de carne o cuánto de trigo equivale a cuánto de leche, ¿no? Para que hubiera una medida estándar que todos pudiéramos hacer el intercambio de manera justa. Entonces es allí cuando empiezan a surgir, entre comillas, las monedas o las unidades de intercambio. Y esta es como la forma más primitiva de dinero. Entonces, en distintas sociedades, en distintas partes del mundo, se comienzan a utilizar distintos artefactos como esta unidad de intercambio. Y esto pues, ya lo vamos a ver más adelante, tenía que cumplir algunas características para que se pudiera utilizar como una medida de intercambio justa, ¿no? Bueno, lo primero es que tenía que ser un bien escaso, un bien que fuera fácil de transportar, un bien que todos concordáramos que fuera igual. Entonces, las primeras monedas empezaron a ser algunas semillas, como el café, el cacao, porque se sabía que había una cantidad limitada y eso controlaba el suministro de esta moneda. No era cualquier roca que uno se encontraba por ahí, porque si no cualquiera podría producir más y el que tuviera el control sobre esta moneda, pues tenía más poder sobre el mercado de intercambio. Que este era uno de los problemas que tenían estas formas de intercambio primitivas, ¿no? Porque, digamos, alguien podía cultivar café y esta iba a ser una persona que iba a tener más control sobre el mercado que el resto. Entonces, más adelante, como sociedad seguimos buscando formas más eficientes y atractivas de poder realizar
intercambio y se descubrieron los metales preciosos. Y esto ya fue como un gran avance porque, digamos, en relación a las semillas fue un gran avance porque ya no teníamos que depender de el cultivo de las semillas, ¿no? Que ese es el problema, que alguien podía controlar el cultivo de alguna semilla, ya fuera café, cacao o cualquier otra semilla que se había utilizado en la prehistoria como medida de intercambio. Entonces, la ventaja que ofrecen los metales preciosos es que son escasos y que ya hay una cantidad limitada. O sea, es más difícil crear una mina para extraer oro, plata, que hacer un cultivo de café o un cultivo de cacao, sino que ya hay que crear minas de donde se extrae este metal precioso. Entonces, esta fue ya como el primer dinero ya real que empezó a existir en la historia de la humanidad, los metales preciosos, la plata y el oro. Entonces, lo que se empezó a hacer es que se le designó un valor a la plata y el oro como medida de intercambio. O sea, yo ya no tenía que ir y negociar tantos kilos de trigo por tantos kilos de carne, sino que ya era un equivalente a cuántos kilos de plata o cuántos gramos de oro eran equivalente al producto que yo estaba ofreciendo en el mercado. Y pues eso también facilitó que se desarrollaran otras industrias, ya no solo la agricultura y la ganadería, sino que ya podíamos tener servicios y pagar estos servicios con oro y plata y después estas personas que hacían servicios como la talabartería, o sea, el trabajo en cuero. O sea, no era que la persona tenía vacas, sino que compraba el cuero, hacía el trabajo en el cuero y podía ofrecer sus productos. Pues como no tenía tierra ni ganado, pero sí tenía plata y oro, podía ir a donde estaban los ganaderos, comprarles el cuero de la vaca, trabajarlo y después venderlo por oro y plata, por tantos gramos o onzas de oro y plata. Entonces, en el mercado, en este tiempo, lo que ocurría es que tenían balanzas. Entonces, pues lo que se hacía es que llegaban con su oro o su plata y se pesaba y decía, ah, son tantos son tantos gramos, esto equivale a tantas unidades del producto que queríamos comprar. Obviamente esto tenía varios problemas. El problema más grande era que había comerciantes que adulteraban las balanzas para que pesara menos. Entonces, una solución a esto fue el surgimiento de las monedas. Entonces, los gobernantes empezaron a acuñar monedas. Entonces, ¿cuál era la solución? ¿Qué era lo que estaba, el problema que estaban solucionando acuñando monedas? Es que ellos ya certificaban. Yo ya no tenía la necesidad de ir y pesar mi plata en una balanza que podía estar adulterada, sino que la moneda que ya estaba acuñada, o sea, el gobernante que había acuñado la moneda, me estaba garantizando cuánto era el valor de esa moneda, o sea, de ese trozo de plata o de oro. O sea, ellos ya habían tomado el trabajo de pesarlo antes por mí. Porque antes, cuando yo tenía citas, pues dependía de la balanza del comerciante. Si el comerciante la tenía adulterada, pues me estaba estafando. Podía pedirme más oro, más plata por el producto, mientras que la moneda ya acuñada, pues ya se sabía que era cierta cantidad de plata la que valía esa moneda y ya se estandarizaba pues un poco el valor. Ahora, la plata seguía teniendo muchos problemas, estas monedas, que son bastante pesadas y ocupan bastante espacio, ¿no? Entonces, esto dificulta
que se hagan transacciones muy grandes con esta cantidad, con este medio de pago, ¿no? Y o imagínense, había comerciantes que tenían que viajar grandes cantidades, tenían que ir lejos y para comprar, los exportadores de aquel tiempo lo que hacían es que iban en caravanas muy lejos, por viajes de meses, a comprar los productos y luego regresaban y los vendían aquí, pero tenían que llevar dinero y eran monedas de oro y plata. Entonces, imagínense, tenían que llevar una carreta llena de oro y plata. Eso era bastante inconveniente porque es muy pesado. Y otro problema era que podían ser asaltados en el camino. O sea, imagínense, era muy inconveniente y costoso porque tenía que ser una caravana grande, tenía que llevar guardias, por si me asaltaban en el camino, ¿no? Entonces, aquí es cuando surgen los bancos. Entonces, los bancos eran personas que le decían al comerciante, bueno, mira, yo tengo un socio, supongamos, estamos en alguna ciudad europea, ¿no? Y decía, mira, decía el comerciante, bueno, le decía el banquero al comerciante, sé que vas a Venecia porque querés ir a comprar bienes allá, pero no querés llevar tu carreta llena de monedas de oro y plata porque camino, porque es mucho trabajo, etcétera. Entonces le decía al banquero, yo tengo un socio allá en Venecia, entonces lo que vamos a hacer es que me vas a dar tu oro y plata y yo te voy a dar un vale que le asegura a mi socio allá en Venecia que me has dado cierta cantidad de oro y plata. Era como un cheque, ¿no? Eh, entonces le daba este cheque, decía yo he recibido X cantidad de oro y de plata y así ya no tenía que cargar todo ese oro y esa plata, sino que el banquero se lo quedaba en su reserva y simplemente le daba este vale. Y ya nuestro comerciante ya no llevaba su carreta llena de monedas, sino que llevaba este vale. Al llegar a Venecia, se presentaba donde el socio del banquero le dio su oro y su plata, presentaba el vale y este otro banquero le daba oro y plata. Y obviamente los banqueros cobraban una comisión por este servicio. Y así es como empezó a surgir el papel moneda. O sea, empezó con estos vales que utilizaban los comerciantes que les daban a los banqueros para poder viajar y hacer más fácil el comercio de un lugar a otro. Bueno, seguimos avanzando ya varios siglos como sociedad. Los gobiernos se comenzaron a consolidar y organizar y es aquí cuando surgen los bancos centrales, porque ya son los gobiernos los que empiezan a emitir sus propias monedas. O sea, ven este modelo que han utilizado los banqueros y dicen, bueno, yo dentro de mi territorio necesito controlar qué es lo que está pasando. Entonces, aquí es donde surgen los bancos centrales. Entonces, los bancos centrales empiezan a ser ellos los que emiten las monedas y el papel moneda, que ese ya es otro avance, el papel moneda, porque ya no es, la moneda no es literalmente una moneda, sino que es un papel que cumple el rol, el papel de moneda. Entonces, son los gobiernos a través de los bancos centrales que son los encargados de emitir estas monedas, estos papel moneda. Y ahora volvemos a la pregunta inicial. Y aquí les voy a abrir un momento el micrófono para que también puedan dar su opinión. Ya podemos llegar a la pregunta de cuál es la diferencia entre el billete de monopolio
y el billete que emite un banco central. ¿Por qué el billete que emite el banco central sí tiene como valor comercial, pero el, eh, el billete de monopolio no lo tiene? Entonces, ¿quién tiene una idea? O sea, ¿por qué creen que el billete de monopolio no tiene valor y un billete que emite el Banco Central de Honduras sí tiene valor? Pueden abrir su micrófono o pueden escribir sus comentarios. A ver, bueno, dice José Paguada que en el caso del Empira está reconocido por una entidad, en este caso el Banco Central de Honduras. Bien, ¿alguien más? O sea, básicamente es que el Banco Central de Honduras nos da un respaldo, ¿no? ¿Qué piensan los demás? ¿Y qué es lo que le da valor al papel moneda? ¿Qué creen que es lo que le da valor al papel moneda? Bueno, entonces cuando empiezan a surgir los bancos centrales, lo que hacen los gobiernos es que empiezan o sea, a, la riqueza de un país se basaba en las reservas de oro y plata que cada país tenía. Entonces, los países al inicio podían emitir X cantidad de monedas de oro y plata porque esa era la cantidad de oro y plata que tenían guardados. Cuando se forman los bancos centrales y empiezan a emitir papel moneda, se supone que en la reserva del Banco Central tienen que tener una cantidad de oro y plata. Y es esta cantidad de oro y plata la que respalda el valor de los billetes que el gobierno está emitiendo, ¿no? Entonces, así es como nosotros se comienza a respaldar el valor de las monedas. O sea, Honduras, por ejemplo, digamos, como decía José Paguada, eh, que el Empira es reconocido por una entidad como el Banco Central de Honduras. eh, Honduras tiene reservas internacionales en oro y plata, y eso es lo que respalda el valor del Empira. Y en el siglo XX, pues el dólar también comenzó a respaldar su valor en base a las reservas de petróleo. Entonces, de ahí viene el término petrodólar, de que se convirtió en una moneda que ya no solo es respaldada por oro y plata, sino que también por reservas de petróleo. Y eso es lo que hasta cierto tiempo, y esto lo vamos a ver en clases más adelante ya, eh, que se comienza a dar valor al papel moneda. Por eso es que el moneda empieza a ser aceptado como un medio de intercambio entre la gente, porque antes utilizábamos oro y plata como medio de intercambio y ahora el dinero que nosotros tenemos
es respaldado, o sea, el papel moneda comienza a ser respaldado por el oro y la plata. Y así, bueno, así ya vemos a grosso modo cómo es que fue la historia de la evolución del dinero, cómo pasamos de ser sociedades recolectoras a ser sociedades en las que tenemos no solo este dinero respaldado por el oro y la plata, sino que ya vemos que hay transacciones en línea también. O sea, no solo los billetes, sino que ahora nosotros podemos meter este dinero en el banco y ya no hacemos las transacciones con el dinero físico, sino que también hacemos las transacciones en línea. Bueno, y antes de hacer las transacciones en línea, surgieron las tarjetas de crédito, después surgieron las tarjetas de débito, las transferencias bancarias, que todo esto comenzó a hacerse ya en tiempos más recientes hasta que llegamos a la edad actual donde incluso tenemos las criptomonedas. Entonces, básicamente, así es resumido en la clase 2 del diplomado eh, la historia del dinero. Entonces, espero que les haya sido útil